me voy a centrar sobre todo en contrarrestar los argumentos que se dan para emprender la guerra. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Empezaremos por cosas muy concretas y algunas divertidas, como esta. Hace algunos meses se habló de la represión de la comunidad gay en Siria. El blog de esta mujer se hizo famosísimo a través de las redes sociales, Twitter, etc. Y cuando desapareció, todavía más. El problema es que esta supuesta lesbiana resultó que era este señor con barba. Y eso no es ninguna... Todo era falso. Todo era un fraude. Él mismo lo reconoció. Y fue publicado incluso por la agencia EFE. Lo mismo se hizo en Irán hace algunos años, diciendo que ejecutaban a los homosexuales, lo cual es falso. Es toda una campaña de demonización. Las campañas de demonización siempre preceden a las guerras. Hay que demonizar al supuesto enemigo. Y un toque de sexo nunca viene mal. En Siria y en Libia ha habido violaciones, solo que no por las tropas del gobierno. El cura de Babsdag en Homs denunció que habían niñas cristianas habían sido secuestradas y violadas, pero no por el gobierno, por un líder salafista. Isabel Pisano entrevistó a niñas violadas en Siria por las milicias... Libia. Gracias. En Libia, por las milicias del CNT, del Consejo Nacional de Transición, no por el gobierno. Era todo lo contrario. Veis que hay muchas referencias. Bueno, esto estará la semana que viene a disposición pública en nuestra web. Y, bueno, pues si queréis leer el artículo de Isabel Pisano, que os lo recomiendo porque tiene entrevistas directas, lo tenéis ahí. No tenéis más que pinchar y ya está. En la campaña de violaciones masivas en Libia con Viagra es conocida, no tengo que contarosla. Empezó con esta mujer, una abogada, que se desmayó a la entrada del hotel donde estaban los periodistas, curiosamente, y organizó un escándalo. Ese fue el pistoletazo de salida. Bueno, luego toda la prensa se cebó en el morbo del Viagra, de las tropas de Gaddafi drogadas con Viagra, etc. Todo esto resultó ser falso. El jefe de la Comisión Investigadora de la ONU sobre Libia cuestionó las acusaciones, demostrando que las supuestas pruebas no existían. Incluso la delegada de Amnistía Internacional, después de pasar 3 meses, reconoció que no había pruebas de violaciones con Viagra. Todo había sido un fraude. De hecho, las mujeres en Libia tienen el máximo grado de igualdad con el hombre, o tenían, más bien. Y en la universidad hay más mujeres que hombres. Por otro lado, es destacable que Gaddafi repartió 2 millones de fusiles de asalto a la población, incluyendo a las mujeres. Es el primer caso del mundo que yo conozco donde un dictador reparte fusiles de asalto a la población que supuestamente quiere derrocarle.
es algo un tanto sorprendente, como mínimo. Las atrocidades en los hospitales también tienen mucho morbo y dan mucho juego en la prensa. Por ejemplo, el 25 de octubre, Amnistía Internacional, en un informe de 35 páginas, afirmaba que los ciudadanos habían sido sirios, habían sido heridos en las protestas, habían sido físicamente asaltados en los hospitales por el personal médico, que a algunos se les había negado la atención y otros habían sido detenidos o habían desaparecido. El informe consistía sobre todo en recortes de prensa y vídeos anónimos. Amnistía no estuvo nunca en Siria. Franklin Lamb, un abogado internacional, sí estuvo en Libia y en los hospitales. Y en un artículo muy bien documentado demuestra que todo era falso. Es otra campaña de demonización de la prensa. El informe de Amnistía, además, no habla para nada de las agresiones a la gente, al personal sanitario, ambulancias, médicos, secuestros, asesinatos. Hay que tener en cuenta que en Siria los hospitales son públicos y gratis para todo el mundo, incluyendo los extranjeros, y que no hay discriminación de ningún tipo, ni de raza, ni de religión, ni de nacionalidad. Además, un detalle que yo no sabía y ahora, pues, con todo esto me he enterado, es que Siria se autoabastece en sanidad en un 90%. Es un detalle interesante. Las atrocidades cuando son a los bebés funcionan todavía mejor en la prensa. Un informe, que también circuló en la prensa, declaró que al menos 30 bebés prematuros que estaban en incubadoras habían muerto porque el gobierno cortó la electricidad. Hubo otro donde un testimonio de esos que recoge Amnistía por teléfono, a un señor dijo que había visto cómo le quitaban el respirador a un paciente. Bien, Ali Abu Nima hizo un trabajo donde demostró, bueno, primero se dio cuenta de una cosa curiosa, y es que había fotos donde los bebés de las incubadoras estaban cubiertos de sangre. Y si se habían muerto por asfixia, ¿qué demonios filtraba la sangre? Es la primera cuestión. Luego averiguó que esa foto, concretamente, era una foto tomada en un hospital egipcio y que había sido retocada. La historia de los bebés era falsa, como todas las demás. Y esto me recuerda a un caso muy famoso, que no puedo evitar ponerlo aquí, y es el célebre caso de las incubadoras en Kuwait. Se acusó a las tropas de Saddam Hussein de haber robado las incubadoras y de haber tirado a los niños que estaban dentro. Y eso, bueno, pues causó una conmoción internacional. Y fue uno de los motivos para que la gente aceptara la guerra. Bien, además, ese fraude de las incubadoras fue recogido por Amnistía Internacional. Y hasta el presidente Bush lo citó en sus discursos para arengar en pro de la guerra. Bush padre. Luego resultó que la enfermera que había denunciado esto en el Congreso, en realidad era la hija del embajador saudí en Estados Unidos. Ni era enfermera, ni había habido incubadoras, ni nada de nada. La campaña se supo luego que había sido preparada por una agencia de prensa, concretamente Hill & Knowlton, que trabajaba para el gobierno de Kuwait. Recientemente
Se habló también de una mujer que había sido torturada por el gobierno sirio y decapitada y despellejada. Ya, vamos a ponernos... No va más. Bien, esta mujer apareció en la televisión en agosto, viva. Y este caso fue promocionado por Amnistía Internacional. Amnistía Internacional siguió con su campaña anti-siria y tuvo la desvergüenza de pedirle cuentas al gobierno sirio de dónde estaba entonces el otro cadáver, como si el gobierno sirio supiera lo que había pasado allí. Bueno, eso fue difundido por Europa Press y recogido por El Mundo. Otras páginas, lamentablemente aparentemente de izquierdas, como son Democracy Now!, siguieron en Estados Unidos con su campaña contra Siria. Y no hablaron de esto. Más fuerte todavía. Este no es un caso aislado. Una investigación reciente ha demostrado que la mayoría de los 3.500 civiles que Amnistía Internacional dice y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que han muerto, están vivos. La lista fue hecha, de hecho, la lista no la hace Amnistía Internacional, ni el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ni ninguna organización internacional. La lista ha sido hecha por el Observatorio de los Derechos Humanos Sirio, que es un organismo que tiene su sede en Londres. Y nunca han dado nombres. Solamente cuando vieron muy presionados en un momento dado por la prensa, todos estos muertos que ustedes están diciendo, ¿de dónde salen? Si además ustedes están en Londres. Dieron una lista de 100. Los primeros 40 estaban vivos cuando se hizo la comprobación. La televisión francesa Arte emitió un reportaje supuestamente realizado en Siria que probaba las atrocidades del régimen. Siria, el infierno de la represión, se llamaba. Se presentó como una operación de propaganda buscando el máximo de audiencia, de credibilidad, y se dijo, por primera vez desde el comienzo de la revuelta en marzo, una periodista independiente fue en agosto a visitar Siria, un país prohibido a los medios. Sugestivo, ¿no? ¿Quién es la periodista? Esta. No es cierto que fuera la primera. Hemos publicado extractos de artículos de otras periodistas, por ejemplo, la inglesa Hala Haber, corresponsal del periódico Sunday Times, en junio, y se está cuestionando incluso, a la vista del reportaje, que haya estado en Siria, realmente. Sofía Amara es la artista del siguiente fraude. La segunda mentira es que Siria está prohibida a los periodistas. Isabel Pisano estuvo el mes pasado con un grupo de periodistas. Anteriormente había habido delegaciones incluyendo Rusia y China, incluso delegaciones invitadas por empresarios. Eso no es verdad. Y actualmente hay periodistas extranjeros en Siria, algunos de los cuales conozco personalmente. La madre, Agnes Mariam de la Cruz, que lleva en Siria 17 años, ha hecho un artículo excelente desmontando el reportaje de la cadena Arte, de arriba a abajo. Yo he traducido algunas partes en nuestro último boletín, lo podéis leer. Dice que es una versión truncada y parcial, si no deshonesta.
y repasa todas las partes del reportaje, dejándolas a la altura del betún. Es otro fraude. Vamos a ir un poquito rápido. Recientemente hay alguien que ha hecho además un contrarreportaje en vídeo. Aquí tenéis, perdón, los enlaces. Un informe de Amnistía reveló crímenes contra la humanidad y en ese informe, si lo leéis en detalle, reconoce que las conclusiones del documento se basan en entrevistas realizadas en Líbano, telefónicamente, a más de 50 personas. Un informe para acusar de crímenes contra la humanidad basado en entrevistas por teléfono. En otro artículo fue más allá y reconoció que, una de las fuentes era el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el mismo de antes, basado en Londres, y su director, Rami Abdel Rahman. Luego hablaremos de ellos. Otro tema es el de los soldados ejecutados, que se repite en Libia y en Siria. Ejecutados por no querer disparar contra las manifestaciones. No hay pruebas de eso, pero sí hay pruebas de lo contrario. Hay pruebas de ejecuciones con mutilaciones y torturas de soldados, tanto del gobierno sirio como del gobierno libio. Por ejemplo, y no pruebas que vengan precisamente del gobierno, de los gobiernos. Por ejemplo, el enviado especial a Siria, que estuvo el mes pasado, Christophe Lamfalussy, del periódico La Libre Belgique, que no es precisamente un periódico pro-sirio, es un periódico normal y corriente, belga, estuvo en los hospitales militares donde llegan los soldados y los policías muertos y mutilados y torturados. Estuvo en los hospitales y describió la situación donde cada día llega uno, por lo menos, horriblemente mutilado. Un miembro de la fuerza de seguridad. Y incluso un día hubo 19. Es decir, de nuevo es al revés. El coronel Utaen declaró que los medios habían dicho que a un grupo de soldados que iban con él habían sido muertos por el propio ejército. Él declaró que era mentira. Eran sus soldados. Y fueron atacados y muertos. Bueno, aquí hay un detalle de un vídeo que se ha presentado como prueba, donde el reportero intenta forzar a que un soldado herido diga que le han disparado a sus propios compañeros, y al final él no lo dice. De todas formas, había una forma muy sencilla de solucionar esto. Y es no poner soldados nacionales como hacen en Bahrein. En Bahrein, los del ejército son mercenarios. Así no hay problemas, no tienen problemas para disparar a su propia población. Y en Bahrein sí hay muchísimos ejemplos de fuerzas de seguridad mercenarias. Todo el ejército de Bahrein prácticamente es mercenario. Y por si fuera poco, ya han traído parte del ejército de Arabia Saudí disparando a la gente. Pero de eso Amnistía Internacional, Human Rights Watch y los organismos de la ONU no dicen nada. Hay muertos en Arabia Saudí también por manifestaciones que van en aumento, pero de eso no se dice nada.
es la policía siria la que ataca a la gente. Aquí los veis, veis por ejemplo, esta foto, que es muy clara de cómo la policía siria está atacando a la gente. O este policía que ha sido abatido por un tirador. La conocida periodista anglo-libanesa Hala Haber, corresponsal del periódico el Sunday Times, de nuevo un periódico que en absoluto es prosirio, y además fue nombrada periodista del año en el 2003 por Amnistía Internacional, visitó Siria a finales de junio, mucho antes que la famosa reportera del canal Arte, que se dice ella misma, o el propio canal dice que fue la primera. Describe cómo los yihadistas impusieron el terror a toda la población, incluyendo a disidentes reales, a gente que no está de acuerdo contra el gobierno y que está contra el gobierno. Y describe un caso que yo he traducido completamente en el último boletín, bastante escalofriante, porque es el testimonio del tipo, directo, de cómo fue secuestrado y torturado no por estar en contra de las manifestaciones, sino por hacer manifestaciones, y por estar en las manifestaciones pero intentando que fueran pacíficas. Hay gente que no le interesa que sean pacíficas. Eso es evidente. Es Mohamed Hamadan. Wester Tarpley, periodista norteamericano que está en Siria, o ha estado hace poco, describe que la gente tiene miedo, pero no de las tropas del gobierno, está pidiendo que manden más tropas. Tiene miedo de los tiradores, tiene miedo de que le secuestren a sus hijos, que es lo que está pasando, y se los devuelvan troceados, que es lo que está pasando, igual que pasó en Libia. Porque no hay discriminación. Los tiradores disparan a cristianos, musulmanes, alauitas, sunitas o gente que no tiene ninguna confesión. El objetivo es crear terror, aterrorizar a la población y desestabilizar el país. Bien, aquí él da su interpretación con la que coincido y dice: la población civil está siendo agredida por escuadrones de la muerte profesionales, comandos terroristas, típico método de la CIA, que nadie sabe cómo han aparecido. En este caso, se trata de una acción conjunta de la CIA, el MI6, los servicios secretos británicos, el Mossad, los israelíes, financiado con dinero procedente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Bien, lo dejamos como testimonio porque esto es tema de mucha discusión y no es lo que pretendo ahora. Pero sí hay una cosa curiosa, y es que cuando el embajador en Siria norteamericano Robert Ford, antes de ser expulsado, bueno, obligado a irse, digamos, este señor trabajó estrechamente con el creador de los escuadrones de la muerte, que es el señor John Negroponte, que también había sido embajador, del artífice de esos escuadrones de la muerte tristemente célebres en todo el mundo, especialmente en Sudamérica, que es donde se hicieron más famosos. Vamos a ver las manifestaciones, porque si todo esto es así, bueno, y las manifestaciones que vemos entonces en la televisión, que nos ponen en los periódicos, ¿qué pasa? No concuerda, ¿no? Bien, vamos a ver algunas manifestaciones contra el gobierno. Por ejemplo, siempre en inglés, perdón. Una característica. Gracias, BBC. Curioso, ¿no? OTAN, ayúdanos, por favor. Como en Libia, ¿no? Bombardeando a la gente. O esta. Fijaros en las caras de los chicos. ¿No os parece que están diciendo algo así como: ¿lo estamos haciendo bien?
los medios maximizan las manifestaciones en contra. Eso ya ha sucedido siempre. Un ejemplo es en Georgia, durante la Revolución de las Rosas, a finales de 2003, una manifestación de entre 5 y 10.000 personas se convirtió en los medios de comunicación en un pueblo entero. Este es el titular del periódico, dice: las fuerzas de seguridad dispararon contra miles de manifestantes que protestaban contra el régimen del presidente en varias ciudades de Siria. ¿Qué veis en esta ilustración? Esa era la ilustración de... El presidente en toda la bandera, ¿no? Exactamente. Era una manifestación a favor. No había fotos, no había imágenes de lo que estaban diciendo. Tuvieron que coger lo contrario. Fotos de manifestaciones a favor del gobierno como ilustración de artículos que decían lo contrario. Aquí es un entierro. Y el texto decía que era una manifestación en contra del presidente. Con la imagen del presidente al lado del féretro. Es que además es chapucero. Los manifestantes, de hecho, habían sido asesinados por francotiradores desde los tejados, como está sucediendo constantemente. Algunos fueron capturados y confesaron pertenecer a grupos armados por los saudíes. Los miembros del partido de Hariri del Líbano y el servicio secreto de los Estados Unidos. Fotos de manifestaciones a favor del gobierno, colocados en artículos donde dicen que son manifestaciones en contra. La chapuza es total, pero funciona. Lo mismo sucedió en Libia. El texto del artículo ponía: aviones y helicópteros militares disparan hoy contra cientos de manifestantes que exigían la salida de Gaddafi en la capital de Libia, Trípoli. Y esta era la ilustración, con las fotos de Gaddafi. Me están agradeciendo que los helicópteros les hayan disparado. Es todo lo contrario. Bien, es lo mismo. Pero sin embargo hay algunas fotos que son reales. Por ejemplo estas. 1 millón de manifestantes de la oposición y medio millón en Hama el 15 de junio. Agencia France Press. Hama. ¿Qué veis? Es más difícil. Porque hay cosas que no se pueden ver. En este encuadre, en el anterior y en este, todo esto parece muy denso. En un encuadre, más panorámico, la manifestación ya no es tan densa. Y en este menos. Por otro lado, testigos presenciales, por ejemplo, un profesor de historia italiano, que estaba allí, y es el que tomó estas fotos, habló de 10.000 personas, no de medio millón de personas. Este es Picini. Además, Hama es una ciudad que solamente tiene 370.000 habitantes. Que hubiera medio millón de personas es un poco difícil. Esto por no hablar del millón del que hablan en toda Siria. Hace 10 días, dijeron los medios, sin ninguna imagen, la televisión por satélite anunció, con apoyo de vídeos, que los helicópteros dispararon contra los manifestantes. 2 días más tarde confirman la historia de que había helicópteros, pero agregaron que no hubo disparo contra los manifestantes. Pero toda la gente ya se ha tragado la otra noticia.
Y muchos periódicos no van a poner el desmentido. El mal está hecho. Igual que en el caso de Libia. Eso es el testimonio de un médico sirio. Lo mismo sucedió en Libia. No hubo ninguna imagen del ejército, helicópteros, aviones bombardeando al pueblo libio. Eso no existió. Bueno, existieron chistes como este. Es lo único que he encontrado. Y lo que sí existió es que el ejército ruso, que vigila la zona por satélite, y ya sabéis cuál es la resolución, bueno, no lo sabemos, pero sabemos la resolución de un Google normal, donde puedes ver la caseta del perro de tu casa. No sé si habéis entrado, pero podéis ver vuestra casa fácilmente. Imaginar la que tienen la resolución que tienen a su disposición los ejércitos. Si no llegan a la marca de tus calzoncillos, pues de casualidad. Bueno, el ejército ruso inmediatamente dijo que no había ninguna prueba de eso. Absolutamente ninguna. Pero eso no se dijo, naturalmente. En Alepo, sábado 18 de junio. Alepo, ganada por la contestación, un muerto. El médico sirio que estaba allí, primero no hubo manifestación, ninguna, y no hubo ningún muerto. Sí, hubo un muerto que murió de infarto y que lo conocía él. Otro tema, el de los refugiados. 10.000 refugiados en Turquía. Catástrofe. La mayoría de los refugiados son familias de personas armadas que habían participado en los combates, o personas que han huido cuando la cosa se ha puesto muy negra. Se les ha pedido volver a casa cuando su ciudad, esta ciudad concretamente, recuperó la calma. Está tomado, el texto dice: Siria pide a los refugiados que vuelvan, y es la ilustración que pone una revista de defensa norteamericana. Como para cruzar la puerta, ¿no? La manipulación a todos los niveles, ¿no? Siempre. En contraste, por ejemplo, lo que no dicen, ni han dicho nunca, es que durante la invasión de Irak en 2003, Siria acogió a 1,5 millones de iraquíes. Los alimentó, los alojó, les dio asistencias gratuitas, sanitarias, etc. Eso no se cuenta. Bueno, otras. Vamos a pasar porque si no tiene que quedar tiempo para el coloquio. Al Jazeera, líder en la desinformación en los últimos tiempos, ha llegado al colmo inventándose manifestaciones. Bueno, el colmo no, hay cosas peores todavía. Pero aquí, el 1 de mayo, dijo que había habido, colocó actores en la manifestación del 1 de mayo en Moscú. Y dijo que la manifestación del 1 de mayo, pues, la manifestación del 1 de mayo de los trabajadores en todo el mundo, era contra sí. Jamás había sucedido eso. Nunca ha habido una manifestación contra el gobierno sirio en Moscú. Al Jazeera es calificado por uno de sus periodistas, que ha dimitido, como campaña de difamación contra el gobierno sirio. Transformó el canal de televisión en un vulgar órgano de propaganda. Este hombre salió de la cadena por eso, y no es el único. Tenéis aquí el caso de la falsificación de la Plaza Verde, donde llegaron a construir un escenario de cartón en un estudio de Qatar que simulara la Plaza Verde de Trípoli. Lo que pasa es que también, de nuevo, fue una chapuza, porque se olvidaron
de esto, de esto, de esto, de esos bajorrelieves simulando ventanas que hay en la auténtica plaza, en la que ellos pusieron, no existía ahí. Como no había manifestaciones contra el gobierno libio, se las inventaron y las orquestaron en un estudio de televisión. Es la falsificación total de la realidad. Es surrealista, es vender a la gente una realidad virtual que no existe. Y lo mismo está haciendo en Siria. El periodista Thierry Meyssan, en una entrevista en la televisión siria, ha anunciado que en Qatar se están construyendo réplicas de las plazas de los omeyas y de los abasides de Damasco. El emir de Qatar está muy interesado en las reproducciones artísticas y construye réplicas de cartón de las plazas. Le ha dado una especie de paranoia extraña. Los medios tampoco han hablado de las grandes manifestaciones de apoyo al gobierno sirio, por ejemplo, como la del 15 de junio. Con miles de personas y una bandera que tenía 2,3 kilómetros de largo, récord mundial de banderas. Como sabéis, en el Consejo de Seguridad los chinos y los rusos han puesto el veto. Es una pena que no lo hicieran antes, porque tal vez nos hubiéramos ahorrado la guerra de Libia. Pero, bueno, así ha sido. En las manifestaciones ahora están las banderas chinas y las banderas rusas, como es lógico. Lo que parece bastante claro es que, dada la cantidad de manifestantes, y ha habido manifestaciones de 1 millón de personas, no parece que la población esté especialmente en contra de sus gobernantes, igual que en Libia. Assad se paseaba por la calle sin escolta. Gaddafi se paseaba en coche descubierto. El 12 de octubre, aquí tenéis la Plaza de las 7 Fuentes en Damasco, una manifestación con 1 millón de personas, documentada con panorámicas, no con titulares. Fue cuando la Liga Árabe echó a Siria de la Liga Árabe. Eso no son fotos fraudulentas. Esa gente estaba realmente ahí. Igual que en Libia. Manifestaciones de más de 1 millón de personas, que naturalmente los medios se ocuparon de no transmitirnos. En Trípoli, por ejemplo, el 1 de junio. Y los medios estaban allí. Esta es la terraza de los edificios. Ahí están toda la prensa, filmando y riéndose. Porque en su mayoría eran espías, como todos los corresponsales de guerra, normalmente. Por lo tanto, sintetizando, tenemos que las informaciones, los medios de desinformación masiva, internacionales y locales, se nutren de Al Jazeera, cadena de televisión de Qatar, fiel aliado de los Estados Unidos, y Al Arabia, cadena de la televisión saudí, de la familia saudí, más que fiel aliada de los Estados Unidos, porque son ellos los que han puesto a una familia y han creado un país para ellos, realmente, en la historia. Y de asociaciones sirias de derechos humanos, que mandan sus informes, normalmente desde Londres. Como el Centro de Damasco para los
para estudios sobre los derechos humanos y el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. A su vez, esa información va a las asociaciones de derechos humanos internacionales, y es con lo que me voy a meter ahora, porque el papel que están jugando es realmente nefasto. Y las interrelaciones que tienen con el poder político y económico están bastante claras. Es lo que, ¿cómo vamos? Sí. Es lo que vamos a ver. Por ejemplo, empecemos por Human Rights Watch, que es una de las más importantes. Casi todos sus informes no son más que recolecciones de relatos de testigos, rumores, alegaciones, y muchas veces, en general, de miembros de la propia oposición, que no tienen ninguna evidencia. Para Human Rights Watch, la conclusión de sus investigaciones está predeterminada. Ellos van a justificar una conclusión que ya tienen. En Libia, concretamente, la destitución de Gaddafi era un hecho. Ellos lo único que hicieron fue poner unas coartadas convincentes, nada más. Otro ejemplo que seguí de cerca fue durante la guerra de Osetia, y que está en este libro que hice en aquella época. Solo que en ese caso era el presidente de Georgia y había que ponerlo en el poder, era al revés. El presidente de Georgia fue puesto en el poder por la Open Society del multimillonario Soros, que veremos que tiene íntimas relaciones con las asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch, ¿quién lo paga? Bueno, esto está sacado de su propia página, aparte de que haya otras financiaciones negras y secretas, pero esta es la página de ellos. La Open Society de Soros. Ahí está. Hay otra interesante, la MacArthur, Atlantic, la Ford. Amnistía Internacional. Luego volveremos sobre las conexiones. El director, entrevistado en la supuestamente progresista Democracy Now!, reconoce que nunca ha estado en Libia, ni él ni nadie de su organización. Entonces, bueno, ¿de dónde sacan las informaciones? Ellos mismos lo dicen. Principalmente de Londres, de países vecinos y a partir de una amplia red de corresponsales en Siria, que no pertenece a la organización. Y reconoce que una de las fuentes es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el director. Ya lo vimos antes. Amnistía Internacional. Esta señora, Susan Nossel, es la nueva directora ejecutiva de la Asociación Amnistía Internacional en Estados Unidos. Su currículum es muy interesante, porque tiene todos los ingredientes que hace falta para no creerse nada de lo que dice. Por ejemplo, trabajó en el gobierno de los Estados Unidos, trabajó como asistente de Richard Holbrooke cuando era embajador ante la ONU, trabajó en los medios de desinformación, en esta empresa de medios, Bertelsmann Media Worldwide, trabajó en las instituciones financieras, nada menos que para el Wall Street Journal, el periódico de los ricos, y lleva un montón de años trabajando en Amnistía Internacional, no es una recién llegada. Por ejemplo, es responsable de las campañas de demonización de Irán, de Libia y de Siria. Es una de las que ha contribuido a la guerra de Libia. Es ejemplar, veis que están todos los ingredientes. La organización humanitaria, la economía, el control de los medios y el gobierno, y los políticos. Perdón, no le falta nada.
Vamos ahora con las asociaciones sirias. Hay muchas más, pero he cogido dos de las internacionales y vamos a ver las sirias. El Observatorio de los Derechos Humanos Sirios está basado en Londres, dirigido por Rami Abdel Rahman. No he encontrado ninguna fotografía de este señor. Muy curioso. Normalmente cuando se buscan las fotos se encuentran. No hay. Así que he puesto otra. No ha dado más remedio. Es uno de los dirigentes de la organización Hermanos Musulmanes, según el profesor de historia italiano que mencioné antes, que tiene una guerra declarada con Siria desde hace 30 años. No es una organización para nada fiable. La otra organización, Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damasco. El director es Radwan Ziadeh, que tiene esta desgraciada cara. Este sí le encontré. Es también director del Syrian Center for Political and Strategic Studies de Washington. Es miembro de la asociación Middle East Studies y además, lo último que he encontrado es que también del Carr Center for Human Rights de la Universidad de Harvard. Julien Tail, periodista francés, dice que el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damasco es el organismo principal de la NED. Ahora veremos qué es la NED. Y forma parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también veremos ahora. Vamos de abajo arriba. Financiada por la NED. Aquí tenemos, por lo tanto, que las dos organizaciones sirias, que son estas dos organizaciones sirias, son las que proporcionan los informes a Amnistía Internacional y a Human Rights Watch. Y las dos son bastante poco fiables, una basada en Washington y la otra en Londres, y con individuos, uno que es un fundamentalista islámico de la rama dura y el otro que está en relaciones con instituciones claramente, bueno, más claramente. Mirad, aquí está. ¿Qué es esto? Esto es una reunión en Chatham House. Chatham House es el Real Instituto de Asuntos Internacionales británico, que se fundó en 1920. Es el homólogo del equivalente en Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores, que se fundó al año siguiente, en 1921. Estos institutos son los que dirigen la política internacional realmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña. No se esconden, los miembros son públicos, son ellos los que colocan a la gente en el gobierno, a la gente que tiene que estar. Esa es una reunión en ese instituto. La Federación Internacional de los Derechos Humanos, a la que pertenecen todas estas organizaciones, tanto las internacionales como las sirias. Y la Liga Libia de los Derechos Humanos, también pertenecía. Como reconoció su director, el director de la Liga Libia, en un vídeo que hemos puesto a disposición también, o el enlace en nuestra web, todos nos conocemos. Son amiguetes, se reúnen. De hecho, en el caso de Libia, el Consejo Nacional de Transición y la Liga Libia de Derechos Humanos tenía cinco miembros comunes, que estaban en los dos. Uno de ellos, además estaba relacionado con Bernard Reich de la Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos. Y este otro se había formado en Estados Unidos, por ejemplo. Luego tenemos a Union Watch, el Observatorio de la ONU, que es otro organismo internacional de defensa de los derechos humanos. Este está más ligado con los sionistas, concretamente por el American Jewish Committee. Su actividad antisionista es descarada. Por ejemplo, han pedido
que a este venerable anciano de más de 80 años, que es Richard Falk, pero que aún así, a pesar de esa edad, es el relator especial de la ONU, es un relator especial de la ONU para los territorios palestinos, y se ha pasado toda su vida defendiendo a los palestinos, ha pedido que le expulsen por sus ataques a Israel y por haber cuestionado el 11 de septiembre, la versión oficial del 11 de septiembre. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ha pedido que desde el principio del problema libio o sirio, que se abra un expediente en la Corte Penal Internacional, lo cual, como sabéis, en Libia se consiguió por la represión. Vamos a pasar un poco rápido. El informe que acaban de sacar la semana pasada acusan al gobierno y a las fuerzas de seguridad sirias de cometer crímenes contra la humanidad, a pesar de que en el Consejo Rusia, China, Cuba y Ecuador vetaron. No vetaron porque ahí no hay veto, pero votaron en contra. Y 6 países no votaron, y son 30. Hubo un montón de protestas, aquí tenéis algunas recogidas, vamos a pasar, de analistas internacionales, como que el informe no tiene ningún valor, puesto que las fuentes, como acabamos de ver al principio, no son válidas. ¿De dónde sacan todos los muertos? ¿De la lista del listín telefónico? Y los que estaban vivos, como esta. Y esta es de los peores, porque encima decapitada. La Corte Penal Internacional también tiene su parte en esto. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado al gobierno de crímenes contra la humanidad y han pedido a la Corte Penal Internacional que imponga sanciones, igual que hicieron con Libia. Este es el fiscal Luis Moreno Ocampo. Creo que sí. Veamos quién financia el Tribunal Penal Internacional. Eso es interesante siempre, porque quien paga suele mandar. Hasta los niños lo saben. Pues la Unión Europea, la Ford Foundation, a esta nos suena, ¿no? Ha salido hace un poquito. La Fortune 500, la MacArthur Foundation, también parece. La Open Society de Soros, vaya. Humanity United, esto yo no sabía quiénes eran y los busqué. Pues ahí están. La BBC, un centro que se llama Centro de Solidaridad, financiado por la Open Society de Soros y la NED, la National Endowment for Democracy. Y está Benetet, medios de comunicación, donde ha trabajado la que ahora es directora de Amnistía Internacional. Financiado por la NED, la Open Society y directamente por el Departamento de Estado norteamericano. A su vez, la Open Society financia estas organizaciones, y el National Endowment for Democracy es financiado por el Departamento de Estado. Han jugado el mismo papel en Libia, nefasto, la Corte Penal Internacional y Human Rights Watch. Esta es la financiación del Tribunal Penal Internacional y esta es la que os puse antes de Human Rights Watch. Y veis que por lo menos 3 de sus financiadores oficiales, que ellos mismos reconocen en sus páginas, no son conspiraciones. Es evidente que luego debe haber en negro 50.000 más, pero estos están en sus páginas. Son los mismos. Última noticia sobre las andanzas del fiscal de la Corte Penal Internacional, que creo que merece que las conozcáis, es que ha abandonado el caso del hijo de Gaddafi, que estaba reclamado por la justicia, por su tribunal. Era él el que lo había reclamado, juzgarlo. Bueno, pues ahora lo deja en manos de los libios. Como han tratado también a su padre, pues hay informes de que tiene heridas infectadas, de médicos que lo han visto, y le está muriendo.
rechazado las peticiones de numerosas asociaciones, yo he filmado alguna, incluso internacional, para que cumplan con su deber, que es juzgarlo. No querían juzgarlo, pues ahí lo tienes, júzgalo. Tráelo a Europa. ¿Sabéis dónde va a ser empleado? En Libia. Para organizar la justicia libia. Va a ser el padre de la nueva justicia libia. ¿Qué os parece? Para mí esto es igual que otra noticia que dábamos en otro de nuestros boletines de la directora, hace una semana, de la directora de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, el organismo más poderoso de control sanitario que hay en el mundo. La gente piensa que es la Organización Mundial de la Salud. No es verdad, no es la OMS. Son los CDCs de Atlanta. Bien, la directora, que aquí la hemos colocado en un collage, en esta nueva película que nos hemos inventado, Judith, ha pasado de ser directora de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta a ser directora del mayor fabricante de vacunas, de la división de vacunas. ¿Por qué me parece a mí que es lo mismo que lo del tribunal? Pues primero porque revela claramente que ninguna de las dos instituciones tiene la más mínima independencia. Y por supuesto no debe tener la más mínima credibilidad. En ambos casos se han ganado el puesto a pulso, ocultando las atrocidades perpetradas por el Gobierno Nacional de Transición, en el caso de Ocampo, y en el caso de ella, ocultando las atrocidades perpetradas por el complejo médico-industrial. Y admitiendo vacunas con mercurio, por ejemplo, que causan autismo claramente. Y aquí la tenéis. ¿Y dónde está hablando? Vaya, en el Centro de Estudios Estratégicos, la doctora. ¿Ah? Es que esto de la medicina parece que no es tan aséptico como la gente piensa. La NED, llegamos a la NED, os lo dije. Es el brazo visible de la CIA. Paranoias conspirativas, no. Esto es lo que dice William Colby, que dirigió la CIA desde 1973, no lo digo yo, lo reconoce él. Dice, ya no es necesario recurrir al encubrimiento. Muchos de los programas que se llevaron a cabo como operaciones encubiertas, ahora pueden ser llevados a cabo abiertamente y por consiguiente sin controversia. Está relacionada con numerosas ONGs y financia unas 6.000 organizaciones en todo el mundo. Entre ellas, el Observatorio de los Derechos Humanos, por ejemplo. Derechos Humanos Primeros, otra. Hay un montón más. Reporteros Sin Fronteras, muy importante. Derechos Humanos en China y en Cuba, también. El Journal of Democracy es para Cuba especialmente, o Transparencia Internacional, etc. La NED fue creada el 6 de noviembre de 1982 durante el mandato del presidente Reagan. Desde el principio fue un éxito completo. Las ONGs que financian la NED pueden subvertir a los gobiernos para desestabilizarlos o derrocarlos, mientras los diplomáticos hacen todo lo contrario, aparentemente. La NED actúa en todo el mundo para seguir haciendo lo que la CIA hacía antes, como su propio director ha reconocido. Y así la CIA se puede consagrar a sus actividades más guarras. Por ejemplo, la NED crea y financia grupos, partidos políticos, ONGs, medios de comunicación, provocando las llamadas revoluciones de terciopelo. Mientras que la CIA sigue ocupándose de crear, financiar grupos armados, grupos terroristas, mediante el dinero de la droga o
con los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, de Qatar y Al-Qaeda en los dos sitios, en Siria y en Libia. En resumen, y estoy acabando ya, evidentemente arriba de la pirámide tenemos al poder financiero, los que tienen el dinero a nivel planetario. Controlan evidentemente el gobierno norteamericano, la CIA, y de ahí salen la NED, la USAID, la Open Society de George Soros, las fundaciones Ford, Rockefeller, la Freedom House, la institución Albert Einstein y algunas muy sorprendentes. Estas financian ONGs que son monitorizadas a distancia, con la excusa de promover los derechos humanos. Fomentan golpes de Estado. Por ejemplo, en Georgia, en el 2004, la Revolución de las Rosas, en Ucrania, la Revolución Naranja, la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán. Estas son las que salieron bien, pero ha habido muchas más que han salido mal. Por ejemplo, lo mismo han intentado hacer en Irán y no han podido. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues evidentemente imponer gobiernos fieles y sometidos a los bancos y a las multinacionales de los poderosos, que son los que están arriba. Por algo están arriba. No se van a bajar del burro. Hay que bajarles. Bueno, aquí tenéis una lista de boletines anteriores y un resumen. Partiendo de las ONG libias de defensa de los derechos humanos, pasan su información a las ONGs internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que a su vez pertenecen a la Federación Internacional de Derechos Humanos, que está en relación con la United Nations Watch, que a su vez está en relación con el Comité de Asuntos Judíos norteamericano, y tanto las ONG sirias como la Federación Internacional de Derechos Humanos reciben financiación directamente de la NED. Por lo menos hasta ahí es donde yo llego. Probablemente haya otras interrelaciones, pero esas son las que tenemos, por lo menos tengo pruebas de que es así. Esto lleva a que, en realidad, la Federación Internacional de Derechos Humanos y United Nations Watch, los dos organismos más importantes de la ONU en esto, estén controlados por la NED y por lo tanto por la CIA, porque es lo mismo. Y que la información que recibe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU viene forzosamente por esas vías. A su vez, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se relaciona con la Corte Penal Internacional, que, como habéis visto, está financiada por instituciones privadas. El Consejo de Derechos Humanos, que tiene esta sala tan bonita, se comunica directamente con el Consejo de Seguridad. Y ya sabéis que tiene 5 miembros permanentes, es el club de los atómicos. Y, bueno, una vez más, las ONGs que defienden los derechos humanos los defienden preparando la guerra. El caso de Siria es uno más.